Vamos ahora a temas de movilidad, porque para apoyar a las personas de sectores vulnerables que usan la línea 7 del metro, mientras se da mantenimiento a las escaleras eléctricas, se aplica un operativo que ofrece traslados a quienes se les dificulta subir y bajar las decenas de escalones que hay en la línea más profunda de toda la red. Desde este martes, desde las 5 horas y durante todo el día, 20 camiones de la red de transporte de pasajeros comenzaron a trasladar a los usuarios del metro. Mujeres embarazadas, a personas con alguna discapacidad o de la tercera edad, de la estación Barranca El Rosario. La razón es que toda la línea 7, una de las líneas subterráneas más profundas de la capital, en donde las escaleras eléctricas están siendo reparadas. Yo voy hasta el metro Chapultepec. ¿Cuánto tiempo? Metro Auditorio, perdón. ¿Cuánto tiempo calcula que se hará? De aquí a allá, pues no sé, según el tráfico que esté, y ahorita pues ya es tarde. Bueno, me voy más seguro porque por lo de las escaleras únicamente, pero si no, pues el transporte es rápido. Pero pues acá ahora sí que vamos a lidiar con el tráfico. Hubo una muy baja afluencia en cada camión. Había entre 3 y 5 personas. Para que la gente estuviera enterada de la opción RTP, personal autorizado comenzó a dar aviso en la entrada del metro. Se está brindando el servicio de RTP para las personas adultas embarazadas, para que no bajen las escaleras, ya que las escaleras mecánicas no sirven. Muchos se acercaron a los camiones por problemas de salud. Pues sí, claro, cuando tiene uno algún problema como yo que la tengo en la columna, también en la columna baja. Otros porque saben que son demasiadas escaleras para subirlas. No sé qué día fui y todas estaban descompuestas. Entonces, la verdad que sí nos cuesta mucho trabajo subir 3 escaleras corriendo. Los 20 camiones estarán operando hasta el 24 de marzo de las 5 a las 24 horas. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.